Vamos a empezar en esta noche con nuestro estudio de discipulado y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu abundante providencia en Cristo Jesús, Señor, para nuestra vida, para nuestra iglesia, Señor, y para nuestras familias. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú puedas bendecirnos al disponernos, Señor, a estudiar estas cosas tan importantes para nosotros, Señor. Eh, Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder pensar coram Deo, Señor, en todas las cosas que hacemos, en recordar las enseñanzas de nuestros hermanos que estuvieron predicando este fin de semana, Señor, como ellos nos instruyeron a que vivir coram Deo, Señor, es participar de la vida de la iglesia, participar de las instancias que nuestra iglesia local tiene para nuestra edificación y cómo estar conscientes y apercibidos de tu presencia en nosotros debe llevarnos, Señor, a servir y a buscarte con un corazón ferviente, con un corazón dispuesto, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos es para tu gloria solamente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Esta noche continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y solo déjenme poner acá ya saben que estoy grabando. ¿Está grabando? ¿Ah? Sí, sí está grabado. Está grabando, ok. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos entonces. Ok. ¿Pueden ver la pantalla, mis hermanos? A ver, Sí, Bien. Gloria al Señor. Entonces, estamos en la quinta sección de nuestro estudio de Apocalipsis, que comprende los capítulos del 12 al 15, y estamos viendo un conflicto más profundo. Comenzando con el capítulo 12, estamos viendo lo que es el conflicto de la serpiente con la mujer y su descendencia. Ocupa los versículos del 1 al 17. En nuestra clase pasada vimos los versos del 1 al 6, ¿verdad? Que tienen que ver con cómo Dios protege a Cristo y a la comunidad mesiánica contra el acusador satánico, ¿verdad? Si se recuerdan, vimos a la mujer que estaba con dolores de parto, el dragón que estaba esperando comerse a su hijo, y cuando el hijo nació, era un hijo varón que reinaría con vara de hierro. El día de hoy miraremos la segunda parte de este versículo, que comprende los versículos del 7 al 12, y miraremos cómo la muerte y la resurrección de Cristo dan lugar a la victoria de Cristo y de los santos sobre ese acusador satánico y la inauguración del reino mesiánico. Así que vamos a comenzar esta noche leyendo el pasaje que contiene la lección para ahora. ¿Dudas ahí, Héctor, a poder leer? sí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Entonces, varias cosas nos llaman la atención en este pasaje, ¿verdad? Vemos una batalla cósmica que se está llevando a cabo entre un ejército celestial y un ejército demoníaco. Vemos que prevalece el ejército celestial dando inicio al reino del Señor Jesucristo. Y vemos de los versos 10 en adelante un cántico entonado por huestes celestiales que alaban a Dios por esa salvación, ¿verdad? Y nos deja ver un poco más acerca de qué se trata toda esta batalla cósmica y esta victoria. Entonces, quisiera recapitular un poco acerca de la conexión entre el mensaje del texto de hoy y lo que estudiamos en la ocasión anterior. ¿Verdad? El propósito del mensaje de este capítulo es contarnos nuevamente la historia que ya vimos en los capítulos del 1 al 11 a través de esta parábola de la mujer y el dragón. Es también establecer que desde el nacimiento de Cristo, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás siempre ha buscado destruir a la simiente prometida. Y la manera en que manifiesta sus intenciones es a través de la persecución, y eso se describe como los dolores de parto de la iglesia. Esta persecución comienza desde Génesis. Vimos desde Génesis 3:15, cuando Dios dice al hombre, pondré enemistad, ¿verdad?, entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. Desde entonces está esa batalla de simientes entre la simiente del hombre y la simiente de la serpiente por tratar de destruir la descendencia de aquel que traería la salvación plena, que es el Señor Jesucristo. Esta persecución continúa en la era de Cristo y se agudiza más en los últimos días. Cristo es la simiente prometida en Génesis. Esto es algo hermoso que nos revela este pasaje. Y al final de la historia vemos que el diablo es vencido por el Cordero resucitado y que los creyentes son sellados con la sangre del Cordero. Los creyentes, sellados con la sangre del Cordero, van a ser preservados por el poder de Dios a pesar del mejor intento de Satanás por hacerlos transigir. Ahora, recordemos algunos de los símbolos que hemos visto ya. Vemos el sol, la luna y las estrellas como esa comunidad de fe del Antiguo Testamento que esperaba al Mesías. ¿Verdad? Y los textos de prueba, Génesis, Cantares, Isaías. Luego vemos la mujer encinta, que es la iglesia y no María, que recibe al Mesías y que presenta al Mesías. Jesús habla acerca de la iglesia de esta manera, ¿verdad? Como una mujer embarazada y que tiene dolores de parto. Lo mismo Isaías habla de esa virgen que estaba lista para dar a luz. Y vemos los dolores de parto como la persecución, la guerra de la simiente que se viene dando desde Génesis 3:15. También aparece el dragón escarlata, que es la serpiente antigua. Se presenta como escarlata porque el rojo en este lenguaje apocalíptico significa conflicto, guerra, hostilidad. Lo vemos en el caballo rojo, ¿verdad? En la primera serie de juicios, que son los sellos. Las 7 cabezas es una antítesis de los 7 cuernos que tenía el Cordero, en Apocalipsis 5:1-7. Los 10 cuernos es una referencia a la segunda bestia que vemos en el libro de Daniel. Y las 7 diademas es la falsa autoridad que se opone a la autoridad verdadera del Señor Jesucristo, que lleva una corona. Entonces, este es el poder del maligno tratando de destruir a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, creando esa guerra de simientes entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Ahora,
algunos de los símbolos que encontramos en esta otra sección. Vemos primeramente, perdón, en la clase pasada, la primera clase vimos los versos del 1 al 3, la segunda clase vimos del 4 al 6. En esta otra sección, del 4 al 6, ustedes se recuerdan que vimos que el dragón derribaba con la cola la tercera parte de las estrellas. Y dijimos que esa tercera parte de las estrellas no eran ángeles, como la tradición evangélica nos lo ha presentado, sino que esto es presentado o significa un fuerte ataque para destruir a la iglesia. Y vemos que en el contexto de este pasaje, esas estrellas que derriba este dragón con la cola, son las mismas estrellas que vemos arriba, que son la figura o el símbolo de los creyentes del Antiguo Testamento. Algunos pasajes que apoyan esta interpretación son Daniel 8:24, Mateo 13:23, Génesis 15:5. La mujer que está a punto de dar a luz, presentada como la persecución de la comunidad piadosa inmediatamente después del nacimiento del Mesías. Y esto está en Daniel 8:10. Y recordamos, ¿verdad?, algunas de las persecuciones que experimentan los santos durante el nacimiento de Jesús, la terrible muerte, la terrible matanza de aquellos niños por mano de Herodes y la persecución que tuvieron los primeros cristianos. El dragón que quiere devorar al hijo, vemos esto en las maneras en las que el diablo trata de tentar a Jesús y destruirlo durante el tiempo de su ministerio terrenal. Mateo 4:1-7 habla acerca de la tentación de Jesús cuando el diablo, el tentador, ¿verdad?, dice ahí, trata de hacer transigir a Jesús y Jesús lo combate por medio de la Escritura. Lucas 23:44 dice que en la crucifixión toda la tierra se vistió de tinieblas. Las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, ¿verdad? Las huestes de maldad, las potestades de las tinieblas trataron de destruir a Jesús de todas las formas posibles, pero no pudieron, porque Jesús es el Señor. Y ahí es donde vemos nosotros que en la profecía apocalíptica nace este hijo varón que iba a reinar con vara de hierro. Y ese, dijimos, es el huíos, el hijo maduro, ¿verdad?, o el bar enosh, que es el elemento de la visión de Daniel, que se presenta como el hijo del hombre. Eso está en Daniel 7:13. Y el Salmo 2:7-9 hablan acerca de ese varón que reinaría con vara de hierro las naciones. Luego vemos a la mujer que huye al desierto, y esta es ya la comunidad de la iglesia, la comunidad mesiánica, que vive en la era posterior a la resurrección del Señor Jesucristo y que ahora está en la tierra. Sí, comenzamos con la mujer allá en el cielo, comenzamos con aquella comunidad que es representada por el sol, la luna y las estrellas. Después vemos la mujer que está esperando a luz y después vemos esta mujer que huye al desierto. Esta es ahora la representación en la tierra del pueblo de Dios. Y esta mujer en el desierto nos recuerda a nosotros a la liberación del pueblo de Dios de Egipto. El Señor sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos ¿a dónde? Al desierto, donde el Señor se les revelaría a ellos, les daría su ley y los prepararía para poder entrar a la tierra prometida. Y culminamos la lección pasada hablando de 1260 días, 1260, ¿verdad? 1260 días, que es equivalente a 3 años y medio, que es equivalente a 42 meses, ¿verdad? Y son 1270 días. Todos estos números nos hablan a nosotros acerca de la protección de Dios, acerca del desierto, acerca del templo, acerca del tabernáculo. Y en todos estos escenarios donde este número se presenta, vemos un tiempo de tentación, un tiempo de tribulación,
pero también un tiempo de protección de Dios. Así que ya con esto refrescado en nuestra mente, podemos entrar ahora a nuestros pasajes que tenemos para el día de hoy. Primeramente, el verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Era una batalla cósmica, era una lucha cósmica. Miguel con sus ángeles contra el dragón y sus ángeles peleando por prevalecer. Esta porción del 7 al 12 comienza con la palabra después, ¿sí? Entonces, cuando aparece esa palabra después, esto nos quiere decir que estos versos del 7 al 12 son una continuación de los versos 1 al 6. Es decir, es otra escena, es otra visión que Juan está recibiendo y en esta visión mira esta batalla cósmica, ¿verdad? Pero que esta visión ciertamente tiene una conexión a los pasajes anteriores. Miguel y sus ángeles se enfrentan al diablo y a sus ángeles en un combate celestial. Este es el elemento de esta nueva visión. Y lo que esto nos está diciendo a nosotros, o lo que nos está presentando, es una contraparte de los acontecimientos de la tierra que están en el verso del 1 al 6. Recordemos, ¿qué pasó en los versos del 1 al 6? ¿Cómo termina? Con la mujer huyendo al desierto, siendo preservada por Dios. Sí, en ese desierto iba a ser tentada, iba a pasar tribulación, pero Dios la iba a proteger. Y entonces, lo que está pasando a esta mujer en la tierra es representado espiritualmente o celestialmente por esta batalla que hay entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. O sea que mientras la iglesia aquí en la tierra está luchando y está siendo tentada, en el cielo se está llevando una batalla celestial. Miguel, el representante de Dios, y su pueblo están peleando espiritualmente contra las huestes de maldad y de las tinieblas, ¿sí? Lo que pasa aquí en la tierra tiene una contraparte espiritual. Eso es lo que nos está pasando. Desde la perspectiva de Juan, nosotros debemos recordar que cuando se habla de los ángeles, se habla acerca de esos mediadores de la iglesia. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos Apocalipsis del 1 al 3, hablábamos de los representantes de las iglesias, ¿verdad? El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia de tal y tal lado. Eso nos habla a nosotros acerca de las huestes o entidades que representan a la iglesia. Entonces, desde la perspectiva de Juan, esos ángeles son mediadores de la iglesia. Y también, según la visión de Daniel, Miguel es el gran ángel designado para representar al pueblo de Dios. Vemos eso en Daniel 10, 13, 21, también en el 12:1. Y Daniel está estrechamente asociado con Miguel está estrechamente asociado con el Hijo del Hombre, con esa visión del Hijo del Hombre. Y este Miguel era un ayudante subordinado del arcángel Miguel, ya que ambos son presentados como representantes celestiales de Israel. Pensemos en esa visión de Daniel. Si usted ha leído Daniel alguna vez, se recordará qué era lo que estaba experimentando Daniel. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido, estaba pasando por gran tribulación a causa del cautiverio de Babilonia, y Daniel oraba al Señor para que el Señor le diera liberación a su pueblo. Y Daniel no recibía respuesta por parte de Dios hasta que se le aparece en visión. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Daniel, desde el primer día que oraste, tus oraciones fueron escuchadas.
pero ha habido un gran conflicto en los cielos y hasta ahorita puede venir el ángel a darte una respuesta para lo que tú has pedido. Entonces, vemos nuevamente esa realidad, que cuando el pueblo de Dios está pasando la dificultad que el pueblo de Dios está pasando aquí en la tierra, tiene una contraparte en el plano espiritual. Aquí estamos pasando por gran tribulación y estamos luchando con las armas que nos dio Dios para no transigir en nuestra fe, pero espiritualmente hay una lucha espiritual. Dios está peleando contra nuestros enemigos por darnos libertad, por librarnos de los ataques del mal, por proteger a su pueblo y por hacer, como él le dijo a sus discípulos, que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia. Entonces eso es lo que está pasando acá. Por eso cuando vemos a este Miguel peleando junto con este hijo del hombre, ¿verdad? Ellos están luchando juntos para liberar a Israel de los gobernantes demoníacos de Persia y de Grecia, ¿verdad? Que eran las entidades detrás de aquellos que estaban esclavizando y que tenían cautivos al pueblo de Dios. ¿Sí? Así que no tenemos que perder de vista esto que está pasando acá. Cuando Juan tiene esta visión, él está pensando también de la misma manera que estaba, o en la misma situación que estaba pasando Israel en tiempos de Daniel. La iglesia está pasando por persecución y la iglesia está experimentando dificultades aquí en la tierra, pero en el plano espiritual también hay lucha, también hay batalla. Miremos qué pasa. Bueno, algunos textos de prueba. Daniel 10, del 10 al 14. Nicolás, si puede leer, por favor. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los reyes principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, entonces, miren cómo esta visión de Daniel es clave para poder entender lo que está pasando aquí en Apocalipsis. Daniel ora a causa de la cautividad de su pueblo, a causa de la angustia que que estos reyes están ejerciendo sobre el pueblo de Dios. Y él le pide a Dios liberación para su pueblo. Y viene un representante a decirle, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, nuevamente Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Sí? Entonces, esta visión de esta liberación cobra auge y cumplimiento en el Apocalipsis al revelársele a Juan que esa liberación que es prometida a Daniel se está llevando a cabo ahora a través de esta batalla espiritual. Sí, Daniel 10 del 20 al 21. Pablo, si puedes leer. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Sí, entonces Miguel está asociado con el pueblo de Dios. Y lo que le dice este varón es que está luchando contra estas dos entidades que están tratando de esclavizar al pueblo de Dios. Así que ellos están luchando en el plano espiritual para que el pueblo de Dios tenga una libertad en el plano terrenal. ¿Sí? Todo lo que nosotros pasamos aquí en la tierra tiene una contraparte espiritual. Hay una lucha espiritual que es verdadera, que Dios se está encargando de darnos la libertad, de darnos la victoria a través de su lucha y a través de su poder. Y entonces, ¿qué pasa con esa batalla? ¿Cuál es el resultado de esa batalla? El verso 8 nos dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No vencieron, vencieron las fuerzas de Dios, venció la potencia de Dios. Estas huestes de maldad no prevalecieron ante el poder de Dios. La resurrección de Cristo y el comienzo de su reinado reflejan inmediatamente en el cielo, se reflejan inmediatamente en el cielo con la derrota del diablo y sus huestes por parte de Miguel y sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la tierra? La iglesia está siendo atacada, el dragón está tratando de devorar al niño de aquella mujer. Y entonces cuando piensa que ya lo ha devorado, sí, sale un hijo varón que regirá con vara de hierro. Lo que estaba pasando en la tierra entonces es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y mientras eso se estaba llevando a cabo, en el cielo había una gran batalla para liberar al pueblo de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, eso se manifiesta inmediatamente en el cielo con la victoria de Miguel y sus ángeles sobre el dragón y sus ángeles. Y al Cristo resucitar, dice acá que no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. El compromiso de Miguel en el cielo fue un acto reflejo, directo e inexorable, puesto en marcha por la obra redentora de Cristo en la tierra. Y una consecuencia inmediata de la derrota de Satanás y de sus ángeles es que no se halló lugar para ellos en el cielo ya. Con la resurrección de Cristo, ellos fueron expulsados del cielo y ya no podían estar en presencia del Señor. Y vamos a ver más adelante porque eso es muy importante. Esto también es una referencia a la visión de Daniel en Daniel 2:35, donde dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Con el juicio de aquella piedra que descendió del cielo y pulverizó a todos los reinos que estaban simbolizados en aquella imagen del sueño del rey de Babilonia, dice que no quedó de ellos rastro alguno. ¿Sí? Y esto es lo mismo que sucede en el cielo. Con la victoria de Cristo a través de la resurrección, en el cielo ya no se halla más lugar para los enemigos del pueblo cristiano. Esto representa el cumplimiento completo de las profecías de Daniel. Así que en los siguientes versículos se nos va a explicar cómo se va a lograr eso. El verso 10, hermanos, es un verso clave para poder entender el resto de este pasaje. Miren lo que dice. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. La resurrección del Señor Jesucristo trae consigo la inauguración del reino milenial y el otorgamiento de toda la autoridad por parte del Padre al Señor Jesucristo para poder gobernar juntamente con Él sobre todas las cosas y comandar todo lo que acontecería antes de su venida. Y el Señor Jesucristo dice eso antes de irse. Antes de irse le dice a sus discípulos: toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. El Señor Jesucristo anuncia la llegada de ese reino y la recepción de esa autoridad. Y a causa de esa autoridad que le es dada, el acusador que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche es echado fuera de la presencia del Señor y ya no puede acusarnos más. Ahora, esa es una verdad, hermanos, y una realidad hermosa para todos nosotros, y les voy a contar por qué. Este versículo 10 nos muestra a nosotros un himno que se da en el cielo después de todas las cosas que han pasado. En Apocalipsis, un himno lo que hace es que interpreta o resume una visión. ¿Sí? Cuando vemos que se cantan los himnos vienen a resumir una visión que acaba de pasar o interpretan una visión que se nos acaba de dar. Y a veces lo que se ve interpreta lo que se ha oído en una sección anterior. Así que este himno que nosotros vamos a ver en los versos del 10 al 12 nos otorga a nosotros una interpretación de los versículos del 7 al 9 para mostrarnos claramente que lo que hace Miguel es un reflejo celestial de lo que hace Cristo en la tierra. Los 3 primeros versos vamos a encontrar nosotros que son paralelos a Apocalipsis 11:15, donde los santos también alaban a Dios por el establecimiento de su reino. De manera que pareciera que esta multitud de santos en el cielo es de quien procede la voz de la visión que está oyendo Juan acá en estos pasajes. Y esto se confirma también por el hecho de que ellos se refieren no solamente a nuestro Dios, sino que también se refieren a nuestros hermanos. En Apocalipsis, los ángeles dan expresiones de juicio o de salvación, mientras que los hermanos ofrecen declaraciones de alabanza. Entonces, al ser esta una declaración de alabanza, podemos concluir que los que están diciendo estas cosas son los santos que están en el cielo. Ahora, nos dicen en este canto que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Presta atención porque esto es importante. Dice que el acusador estaba en presencia de Dios acusando a los hermanos de día y de noche. Quiere decir que él tenía un privilegio temporal para estar delante de la presencia de Dios, delante de la corte de Dios, acusando a sus hermanos. Y Dios le permitía estar ahí. ¿Se acuerda del libro de Job? En el libro de Job, todos los hijos de Dios llegan delante, todos los ángeles de Dios llegan delante de su presencia a pasar reporte de la tierra. Y entre los ángeles de Dios llega también Satanás. Y el Señor le pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Varón esforzado y valiente, ¿verdad? No hay ninguno como él en la tierra. Y Satanás le dice: bueno, ¿y es que acaso Job teme de balde a Dios? Si ha cercado todas sus propiedades, lo ha bendecido en gran manera, ¿cómo no te va a temer? Tocale sus bienes y vas a ver si no te maldice en tu cara. ¿Sí? Ese es el trabajo. El libro de Job es bien profundo, hermano, y es bien intenso en este sentido, porque nos ayuda a nosotros a ver la labor del acusador delante de Dios. ¿Sí? El acusador llegaba delante de Dios y decía: ese Nicolás es un pecadorazo.
Ese Pablo está haciendo estas cosas y es malvado, se merece el infierno. Manuel hace estas cosas, Emilio hace estas cosas, Carlota hace estas cosas. Y el Señor no tenía nada que decirle porque sabía que era cierto. Sabía que estas personas estaban destinadas al infierno. Entonces, este acusador tenía ese privilegio temporal de estar delante de la presencia del Señor, acusando a los hermanos de día y de noche. Y ese era un poder que él tenía. Ahora, el diablo ya no tiene una base para sus acusaciones y ha quedado desalojado de la sala de justicia celestial y del consejo de Dios. Porque desde que el Señor Jesucristo resucitó, ya no tienen una base y un fundamento sus acusaciones. Porque ahora sí dice, Emilio es un pecador y se deleita en sus pecados. Puede decir eso y puede que sea verdad. Pero el Señor no mira a Emilio. El Señor mira a Cristo. Dice, Cristo pagó por él. Tus acusaciones no tienen ninguna base, no tienen ningún fundamento, porque ahora Emilio ha sido rescatado y Jesucristo ha pagado por él. Sus pecados han sido perdonados. Así que cualquier acusación que el diablo lleve delante del trono de Dios queda sin lugar, sin efecto y anulada por el poder de la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta qué tremendo esto? El Señor Jesucristo vincula la caída de Satanás en el cielo con el empoderamiento de sus discípulos sobre la obra del enemigo. Sobre todo con el hecho de que los nombres de los discípulos están registrados en el cielo. El Señor profetizó que cuando fuera él levantado, el gobernante de este mundo sería expulsado. La derrota decisiva y legal de Satanás ocurrió cuando se inaugura el reino de Dios en la tierra. La derrota final y completa del enemigo va a ocurrir cuando el Señor regrese para establecer su reino en su estado completo o realizado. Miremos algunos textos que aprueban estas cosas que acabamos de leer. Hermana Carlota, si puede leer Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún de demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el. Amén. Entonces, Jesucristo vincula esta caída de Satanás con el empoderamiento de sus discípulos y también con el hecho de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Juan 12, 31 y 33, Emmanuel. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que de muerte iba a morir. Entonces dice que cuando él sea levantado de la tierra, va a traer a todos los que sean suyos. Entonces, con ese acto, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y Apocalipsis 20:10, Emilio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 habla acerca de la venida final del Señor. En ese momento, todos los poderes satánicos van a ser consumidos para toda la eternidad. Sí, en ese momento, la derrota que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo se va a consumar finalmente en el fin de los siglos. Ahora el verso 11 hace una declaración de la victoria del pueblo de Dios.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este verso resume para nosotros el propósito de todo el capítulo y especialmente de esta sección del 7 al 12. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Asegurarle a los creyentes que se encuentran afectados por este mal satánico en la tierra que ese mal ya ha sido derrotado, aunque parezca lo contrario. Los cristianos entonces pueden estar seguros de que la serpiente comienza a luchar contra sus cuerpos solamente después de haber perdido la batalla por sus almas. Los cristianos pueden vencer entonces por el sacrificio eficaz de Cristo y por identificarse con Él a través de su testimonio fiel. ¿Sí? Cuando la iglesia puede testificar acerca de ese cordero inmolado que venció al enemigo, identificarse con Él en su muerte y su resurrección, siendo sus discípulos, la iglesia puede vencer también a Satanás. La frase menospreciaron sus vidas hasta la muerte se refiere a cualquier sufrimiento por Cristo en esta tierra hasta el punto de llegar a un martirio real. Finaliza entonces con unas palabras de acción de gracias. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mientras que los cielos pueden alegrarse por la expulsión del demonio, el ay ahora viene a la tierra porque el poder del demonio, aunque reducido en los cielos, sigue siendo real en el reino terrenal. ¿Sí? Sigue afectando en este plano físico o terrenal. Entonces la obra destructiva del diablo está alimentada, nos dice acá en este canto de acción de gracias, por su gran furia, por su gran furor y por haber perdido su posición en el cielo. Pero sobre todo, su furia está encendida por saber que tiene poco tiempo para obrar su destrucción en la tierra. Sus días están contados. El fin viene pronto. Esta expresión, poco tiempo, indica una inminente consumación del reino y su derrota final. Al decir poco tiempo, significa que el reino está cerca. La consumación final es verdadera, es cercana. El diablo lo sabe, el diablo lo teme, por eso trata de usar cada artimaña que tiene para desviarnos de la verdad, para desviarnos de nuestros propósitos. Porque él sabe que va a venir un día cuando su poder va a ser finalmente reducido a nada, va a ser juzgado y va a ser destruido. Este poco tiempo es también equivalente a los 3 años y medio que vimos anteriormente, ya que es el tiempo de la persecución del pueblo de Dios. Pero también es el tiempo en el que Dios muestra su protección para su propio pueblo. Y recordemos que todas estas cosas son figurativas, no son literales, ¿verdad? Aunque la visión de Juan nos presenta a nosotros esa batalla espiritual de Miguel y sus ángeles contra el demonio y sus ángeles, es un cuadro figurativo que Dios utiliza para condescender con nosotros y ayudarnos a entender que juntamente con las tribulaciones y las luchas que tenemos aquí en la tierra, hay una contraparte espiritual. Hay una batalla espiritual que se está llevando a cabo y esa batalla espiritual la gana el Señor Jesucristo y los santos ángeles. Entonces, todo esto es figurativo. Y aunque podemos decir poco tiempo, no podemos utilizar esa frase para decir, bueno, son 3 años, son 10 años, son 100 años. Es una frase figurativa.
¿verdad? Sabiendo que la venida del Señor está cerca, sabiendo que la venida del Señor es algo real, es algo inminente. No solamente porque su palabra es verdadera, porque Él es todopoderoso, sino también porque el diablo lo sabe. Los principados del mal lo saben, que sus días están cerca, sus horas están contadas. El fin viene, Cristo regresa, está a las puertas y va a traer un juicio. Esa es la realidad. Ahora, para los creyentes es un gran consuelo, porque no hay nada que los creyentes esperan más y anhelan más que la venida de nuestro amado Salvador para que nos libre de una vez por todas de todos los males de este mundo. Pero eso es para los creyentes. Ahora, los que sí tienen que preocuparse son aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que no han creído en Él, que no se han arrepentido de sus pecados, porque ellos van a perecer juntamente con el diablo y todo su ejército demoníaco. Así que, mis hermanos, es un llamado para poner nuestra fe y nuestra esperanza también en el Señor Jesucristo. Si el diablo sabe que esto es real, si el diablo teme que esto va a llegar un día y que los días son cortos, que tiene poco tiempo, cuánto más nosotros que amamos al Señor. Por eso es que Santiago dice, crees en el Señor, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y a veces los demonios están más apercibidos de la realidad espiritual que nosotros. Las distracciones de este mundo nos llevan a pensar que vamos a vivir para siempre y que toda la vida vamos a estar felices y que no necesitamos a Dios porque ahorita lo tenemos todo. Cuando esté viejo, dicen los chicos, voy a buscar al Señor. Cuando ya no tenga nada, ahí voy a buscar al Señor. Cuando ya haya vivido, cuando ya haya disfrutado, ahí entonces voy a buscar al Señor. Pero puede que ese día no llegue nunca. Por eso, ahora tenemos que atender a la voz del Señor. Ahora tenemos que rendirnos delante de Él. Ahora tenemos que buscarlo. Aplicaciones. Quiero llevarlos a pensar en 3 aplicaciones. La primera de ellas es que Juan nos presenta a través de esta visión una visión asombrosa del mundo invisible. Juan nos aterriza y nos lleva a ver que cada batalla, cada tribulación, cada problema, cada tentación de cada cristiano tiene una contraparte en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Si usted está luchando con pornografía, sepa que hay una batalla espiritual detrás de esa lucha. Si usted está pasando por incredulidad, sepa que hay una batalla espiritual detrás de esa lucha. Satanás y sus demonios están tratando de apartarlo del camino, están tratando de instigar su carne con estos dardos de fuego para que usted pueda transigir en su fe. Sí, el mundo espiritual es real. Las fuerzas demoníacas son verdaderas porque están en la palabra. Y aunque todos los elementos de esta visión son figurativos, no podemos ignorar el hecho de que hay una verdadera batalla espiritual que se está llevando a cabo por nuestras almas. Pablo recuerda eso a los Efesios y les dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las fuerzas del mal son verdaderas y el poder y la influencia que ejercen sobre el cristiano para hacerlo transigir son verdaderas. Ahora, lo que ellos no pueden hacer es poseer nuestros cuerpos, no pueden poseer nuestras mentes, pero sí pueden influir en gobiernos, pueden influir en políticas, pueden influir en ideologías, pueden influir en entretenimiento, pueden influir en tentaciones, pueden influir en
todas las cosas que le gusta a nuestra carne. Y la carne es así como ese perro rabioso que solamente le pasa una salchicha que huele a carne, ¿verdad? Y ya está, que se la quiere devorar. Así es la carne, solo necesita un fósforo que le encienda para que se inflame y quiera salir y dejar atrás todo lo que es espiritual. Por eso es una lucha la que nosotros tenemos contra nuestra carne y contra estas huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, los cristianos caen en varios errores, ¿verdad? El primero es que están ajenos a la batalla espiritual. No, eso es puro cuento, eso es mentira, no pasa nada. Pero si la Biblia lo dice, es porque tiene que estar ahí, es porque es verdadero. Y están los otros que están obsesionados con las fuerzas del mal. Ahí tratan de invocar, ¿verdad? Y vamos a pelear el mal con otro mal. Que si hay magia negra, entonces vamos a usar magia blanca. Que hay que fumar el puro, que hay que hacer una limpia con ruda y esto y el otro, y la santería y todo lo demás. Y aquellos que viven temiéndole a los poderes demoníacos, ¿verdad? Que ay, no, que un demonio de esto, que un demonio del otro, que un demonio acá. Como dice Augusto Nicodemos, miran al demonio en todos lados, menos en ellos. Hasta en la Coca-Cola miran demonios, pero no lo miran en ellos muchas veces. Y ellos mismos son los demonios. Entonces, vivimos entre esos tres extremos, ¿verdad? Aquellos que están incrédulos ante estas cosas, aquellos que están obsesionados y aquellos que viven temerosos de los poderes demoníacos. Y debemos recordar lo que Juan nos dice acerca de este mundo invisible, este mundo de las tinieblas, que se desarrolla paralelamente con nuestras luchas aquí en la tierra. ¿Cómo, de qué manera los santos han vencido a los poderes demoníacos? El verso 11 nos dice, y nos habla más acerca de guerra espiritual que cualquier seminario o conferencia a la que pueda ir usted. Todo lo que el cristiano tiene que saber acerca de guerra espiritual y pelear con los demonios y contra el mundo invisible está en el versículo 11 de Apocalipsis 12. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron los santos a los poderes de las tinieblas? Peleando y guerreando, y saca tu machete que aquí se va a guerrear, y haciendo todas esas tonterías que hacen muchos cristianos evangélicos hoy en día. No. ¿Puede algún cristiano atribuirse que ha peleado personalmente contra las tinieblas? Hermanos, eso es una locura y es una tontería, porque el mundo de las tinieblas es espiritual y nosotros somos carne. No tenemos ninguna manera de cómo pelear contra los espíritus. Y mis hermanos, si peleamos en la carne contra las cosas que vemos y no les podemos ganar, ¿cómo podemos nosotros esperar pelear contra aquellas cosas que no vemos y que les podemos ganar? No podemos. No podemos. Somos débiles y somos necesitados del poder de Dios. El único que puede pelear contra las huestes del mal y prevalecer es el Cordero, quien por su sangre ha puesto debajo de sus pies a todos los poderes del mal. Y entonces ahora, como Él ha vencido, ¿qué tienen que hacer sus santos? Sus santos tienen que dar testimonio de esa muerte y de esa resurrección por medio de sus vidas. Mis hermanos, el principio más importante acerca de la guerra espiritual que usted necesita entender es que la batalla espiritual se pelea
adorando delante del trono de la gracia de Dios, buscando de parte de Dios el oportuno socorro para que sea Dios el que pelee por nosotros. Cuando Dios es el que pelea por nosotros esta batalla, nosotros podemos tener la victoria asegurada. Pero si vamos a pelear con magia blanca, si vamos a pelear con santería, si vamos a pelear por cualquier otro medio de la carne, nos van a revolcar, nos van a despelucar. La única manera es por la sangre del Cordero. ¿Y cómo nosotros invocamos la sangre del Cordero para pelear contra estas huestes de maldad? Dando testimonio de su vida, viviendo apegados a ese sacrificio, apegados a esta vida del Cordero, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Así es como nosotros peleamos la guerra espiritual. Mis hermanos, cuando usted se encarga de amar al Señor, de servir al Señor, de adorar al Señor, el Señor pelea por usted. El Señor es el que vence a sus enemigos. El Señor es el que pone a sus enemigos debajo de sus pies. Una de las frases maravillosas de Jonathan Edwards, y que ha sido un eco de esas verdades, el hermano John Piper, es que si nuestro propósito de vida es glorificar a Dios y disfrutarlo por toda la eternidad, entonces yo tengo que entender que Dios se glorifica más en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. Mientras menos satisfecho estoy yo en Dios, menos reflejo la gloria de Dios. Pero cuanto más satisfecho estoy yo en Dios por buscar su palabra, por orar, por venir y congregarme, por tener comunión con los hermanos, por servir, por tener toda esta vida de iglesia, más satisfecho, más contento voy a estar yo en ese Dios y más se va a glorificar Él en mí. Entonces todas estas fuerzas demoníacas que están atacando mi vida no van a poder llegar a mí. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por mí. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, la batalla espiritual de esta manera, nosotros hacemos al enemigo y al pecado irrelevante, porque esta vida cristiana no se trata de estar peleando contra el enemigo y contra mi pecado. Se trata de esforzarme por adorar a Dios, por amarlo cada vez más, por caminar más estrechamente con Él. Y cuando yo me esfuerzo en eso, yo voy a poder vencer a mi pecado. Mi pecado se hace irrelevante. Y así es como se pelea la guerra espiritual. Consiste en ser fiel en las cosas que nosotros más desestimamos, en los medios de gracia que son los que nosotros nos garantizan un caminar más estrecho con nuestro Dios. ¿Cómo es Cristo presentado en este pasaje? Es la segunda aplicación. Como aquel por cuya victoria el enemigo de los cristianos ha sido vencido. Como el cordero inmolado cuya sangre nos libra de todo pecado y acusación de Satanás. Aquel que pelea por nosotros en lugares celestiales y es vencedor. Aquel que por su victoria ha recibido autoridad sobre todas las cosas y gobierna sobre el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Aquel que va a regresar para establecer su reino de una vez y para siempre. Cómo este pasaje consuela a los cristianos de todos los tiempos, sabiendo que el enemigo de nuestras almas ya ha sido vencido, que sus calumnias ya no tienen base ni fundamento, porque nuestros pecados han sido perdonados de una vez y para siempre por el Salvador de nuestras almas. Cuando Satanás llega ante el trono de Dios a presentar acusación contra nosotros,
sus acusaciones son encontradas falsas y desestimadas. Porque aunque pueden ser ciertas en nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no hay pecado. En Cristo Jesús hay solamente justicia. Por lo tanto, cuando el Padre nos mira a nosotros, no nos mira a nosotros y nuestras debilidades. El Padre mira a Cristo. Por eso dice Romanos que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque si estamos en Cristo, ninguna acusación del enemigo puede prosperar. No porque no seamos pecadores, somos pecadorazos. Pero aquel que está en Cristo va a ser convencido de su pecado, se va a arrepentir, lo va a confesar y va a correr a Cristo para recibir perdón. Por lo tanto, cuando el enemigo acusador de nuestras almas llegue ante el trono del Padre a acusarnos, esa acusación no va a perseverar, porque la sangre de Cristo ya nos limpió de ese pecado, ya nos perdonó de ese pecado. También trae consuelo sabiendo que los días del enemigo están contados. Cristo va a regresar pronto para establecer su reino y destruir de una vez y para siempre a Satanás. Y mis hermanos, con eso terminamos con esta sección. En la próxima clase vamos a ver cómo a causa de la victoria de Cristo sobre el diablo, Dios protege a la comunidad mesiánica contra el daño iracundo del diablo. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a terminar orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermana Carlota si nos puede dirigir. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, de conocer más de ti, Señor, de conocer más de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Guíanos por el buen camino, Señor, líbranos del mal, Señor, siempre. Protégenos, Señor, a todos y a cada uno. Guárdanos de camino a casa, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Amén.